Bienvenido de nuevo, jefe, dijo Anthony, mi maitre, con una cálida sonrisa mientras yo entraba discretamente por la puerta de servicio. Necesitaba unos minutos para prepararme mentalmente antes de entrar por la puerta principal como invitado. Al otro lado de aquellas puertas de cristal ahumado, mi familia estaba reunida en la mesa central del Meridian, criticando cada detalle del ambiente que yo había diseñado personalmente. No tenía ni idea de que estaban cenando en mi restaurante. Me llamo Sam, tengo 32 años y esa noche me enfrentaría a la familia que me había desheredado 6 años atrás, cuando abandoné la escuela de negocios de Harvard para seguir mi pasión por la gastronomía. Para los Morrison de Boston, yo era el hijo fracasado que había elegido jugar a ser cocinero, en lugar de dirigir el imperio familiar de inversiones. Me ajusté la corbata sencilla, deliberadamente modesta para mantener la ilusión de que aún luchaba por sobrevivir, y respiré hondo. El aroma familiar de la albahaca fresca, el vino tinto reducido y la trufa blanca que perfumaba el aire debería haberme tranquilizado. Al fin y al cabo, este era mi santuario, mi mayor orgullo. Pero hoy, cada fragancia solo intensificaba mi ansiedad. A través de las pequeñas ventanas de la cocina, podía ver a mi padre, Robert Morrison, examinando la carta de vinos con su típica expresión de quien está a punto de encontrar defectos. Su cabello gris estaba perfectamente peinado y llevaba el mismo reloj Patek Philippe que le habían regalado cuando cerró su primer gran negocio. Todo en él gritaba éxito empresarial tradicional. Mi madre, Victoria, se arreglaba su cabello platino mientras evaluaba la decoración con mirada crítica. Ella vestía Chanel, siempre Chanel, y su postura erguida delataba los años de clases de etiqueta a los que había insistido que todos sus hijos asistieran. Incluso sentada, irradiaba la autoridad silenciosa de quien siempre ha controlado cada aspecto de la vida familiar. Mi hermano mayor, David, estaba impecable con su traje de $3,000, gesticulando animadamente a su prometida, Amanda, una heredera petrolera de Texas. David había seguido exactamente los pasos que nuestros padres habían trazado: Harvard Business, MBA en Wharton, un puesto destacado en la empresa familiar. Él era todo lo que yo debería haber sido. Amanda sonreía educadamente mientras David hablaba. Sus discretas pero obviamente caras joyas captaban la luz de las velas. Ella representaba exactamente el tipo de unión que mis padres aprobaban: estratégica, lucrativa y socialmente ventajosa. La reunión familiar se había organizado para presentar oficialmente a Amanda a la familia, y David había elegido el Meridian por ser el restaurante más exclusivo y difícil de conseguir mesa de todo Boston. 5 estrellas en Sagat, 3 estrellas Michelin y una lista de espera de 8 meses. Lo que ellos no sabían era que yo había construido este imperio culinario desde cero, trabajando 18 horas al día, durmiendo en el suelo del restaurante durante los primeros meses y demostrando que mi fase rebelde se había convertido en la mayor sensación gastronómica de Nueva Inglaterra. Observé cómo mi padre fruncía el ceño mientras leía los precios en la carta. A pesar de ser multimillonario, Robert Morrison nunca había perdido la costumbre de cuestionar el valor de todo. $200 por una botella de Burdeos. Casi podía oírle murmurar. Lo que él no sabía era que yo había seleccionado personalmente ese vino durante un viaje a Francia, donde había conocido al viticultor y a su familia. Isabella, mi sous chef, apareció a mi lado con una pizarra. Chef, la mesa 17 pregunta si puede personalizar el menú degustación para la alergia al marisco de la señora. Claro, respondí automáticamente, pero mi mente estaba concentrada en la mesa central. Prepara el róbalo con costra de hierbas en lugar de lenguado y sustituye el risotto de gambas por el de setas silvestres que llegó ayer de Oregón. Ella asintió y se alejó, pero me di cuenta de que había notado mi tensión. Todo el equipo sabía que esta noche era especial, aunque pocos entendían exactamente por qué. Había trabajado con algunos de ellos desde los primeros días, cuando Meridian era solo un sueño ambicioso y una montaña de deudas. La verdad era que había estado preparando este momento durante años. No por venganza mezquina, sino porque quería que me vieran de verdad, antes de descubrir en quién me había convertido. Quería experimentar, por última vez, cómo era ser tratado como el fracaso de la familia, ahora que estaba absolutamente seguro de quién era. Durante 6 años, me habían ignorado por completo. Ni una llamada, ni una invitación para las vacaciones, ni el más mínimo interés por saber si estaba vivo o muerto. Para ellos, simplemente había desaparecido de la faz de la tierra cuando elegí una vida inadecuada. Anthony regresó con una bandeja con copas de champán Dom Perignon de 1996. Tu familia ha elegido nuestra segunda opción más cara de la carta, susurró con una sonrisa maliciosa. Al parecer, querían algo impresionante,
pero no demasiado extravagante. Casi me echo a reír. Típico de los Morrison, siempre calculando el impacto social de cada decisión. Querían impresionar a Amanda sin parecer ostentosos, manteniendo esa elegancia contenida que caracterizaba a la élite de Boston. Y hay más, continuó Anthony. Oí a tu padre comentar que, al menos este lugar mantiene unos estándares adecuados, como si él fuera un experto en alta gastronomía. El mismo hombre que consideraba Olive Garden buena comida italiana, estaba a punto de juzgar mi trabajo sin saberlo. La ironía era casi poética. Chef, murmuró Sofía, mi anfitriona, apareciendo a mi lado. Ha llegado el momento. Preguntan si ha llegado el último miembro del grupo. Respiré hondo por última vez. Durante 6 años había imaginado este momento de diferentes maneras. A veces fantaseaba con una revelación dramática que los dejaría sin habla. Otras veces, simplemente soñaba con demostrarles que estaban equivocados acerca de mí. Ahora, vestido con mi traje más sencillo y asumiendo mi antigua personalidad de hijo decepcionante, estaba a punto de descubrir si mi familia había cambiado o si todavía me veían solo a través del prisma de sus propios prejuicios. Eché un último vistazo a mi cocina, el corazón palpitante de mi imperio. Las encimeras de acero inoxidable brillaban bajo las luces, mi equipo trabajaba en perfecta sincronía y el sonido rítmico de los cuchillos contra las tablas creaba una sinfonía familiar. Todo eso lo había construido con mis propias manos, empezando como un simple ayudante de cocina y subiendo cada peldaño con pura determinación. Si tienes curiosidad por saber cómo una familia puede humillar a alguien en su propio restaurante sin saberlo, sigue leyendo esta historia. Lo que ellos no sospechaban era que cada crítica que harían esa noche sería sobre algo que yo había creado con mis propias manos. Cada plato que probarían había sido elaborado durante las madrugadas en las que trabajaba solo, probando combinaciones hasta alcanzar la perfección. Y cuando llegara el momento de pagar la cuenta, bueno, digamos que sería la cena más reveladora de la historia de los Morrison. Mientras caminaba hacia la puerta que me llevaría de vuelta al papel de hijo fracasado, sonreí discretamente. Creían que conocían a Sam Morrison. Esa noche descubrirían que no conocían en absoluto al hombre en el que me había convertido. Sofía me condujo por la entrada principal y sentí el familiar peso de la ansiedad apretándome el pecho. A pesar de ser el dueño del lugar, volver a asumir el papel de hijo fracasado me trajo recuerdos que prefería mantener enterrados. «Sam», exclamó mi madre cuando me acerqué a la mesa, con ese tono artificialmente dulce que ella usaba para disimular su vergüenza. «Por fin has llegado. Estábamos empezando a pensar que no vendrías». Ella se levantó para darme un abrazo rápido y calculado, de esos que parecen cálidos para los observadores externos, pero que son lo suficientemente fríos como para comunicar desaprobación. El perfume caro que usaba, Tom Ford, si mi memoria no me fallaba, era el mismo de 6 años atrás. «Siento llegar tarde», mentí suavemente, había mucho tráfico. Mi padre apenas levantó la vista de la carta de vinos, limitándose a saludar con un rígido movimiento de cabeza. Robert Morrison nunca perdonaba fácilmente, y mi traición a la familia seguía siendo una herida abierta en su orgullo patriarcal. «Sam». David se levantó con entusiasmo exagerado, una actuación claramente destinada a impresionar a Amanda. «Me alegro de verte, hermano. Amanda, este es mi hermano pequeño, Sam, el artista de la familia». La palabra «artista» salió de su boca como un diagnóstico médico embarazoso. David siempre había tenido el don especial de convertir los cumplidos en insultos sutiles. Amanda extendió una mano perfectamente manicurada, con una sonrisa educada pero distante. «David me ha hablado mucho de ti», dijo ella, aunque por el tono era obvio que «mucho» no había sido particularmente halagador. «Espero que todo positivo», respondí, ocupando la única silla vacía de la mesa. Observé discretamente a Anthony sirviendo agua en copas de cristal que yo mismo había elegido durante un viaje a la República Checa. «Claro», se rió Amanda, una risa cristalina y vacía. «Él me dijo que trabajas en gastronomía». La deliberada vacilación antes de decir gastronomía no pasó desapercibida. Claramente, David había utilizado términos menos diplomáticos para describir mi carrera. «Trabajo con comida, sí», confirmé simplemente. Mi madre cambió rápidamente de tema, como siempre hacía cuando se mencionaba mi profesión. «Amanda, querida, cuéntale a Sam tus planes para la luna de miel. Se van a la Toscana». Mientras Amanda comenzaba a describir con todo detalle la villa de 15 habitaciones que habían alquilado, me permití observar a mi familia con la distancia que me daban 6 años. Era surrealista estar allí sentada,
escuchándoles hablar de gastos extravagantes, cuando la última conversación que habíamos tenido había sido sobre cómo estaba desperdiciando mi vida. El recuerdo de aquella última noche volvió con toda su fuerza. Estaba en la biblioteca de nuestra casa de Beacon Hill, tratando de explicar por qué no podía seguir con el máster en administración de empresas. Mi padre había golpeado con el puño la mesa de caoba antigua que pertenecía a nuestra familia desde hacía 3 generaciones. «Estás tirando por la borda todo por lo que hemos trabajado», había gritado él. «Los Morrison han construido este imperio financiero durante 50 años, y tú quieres abandonarlo todo por... ¿qué? Freír hamburguesas». Mi madre había sido aún más cruel, con su frialdad y su calculadora forma de ser. «Si sales de esta casa para perseguir ese sueño, no vuelvas esperando que te mantengamos cuando fracases. Y fracasarás, Sam. La gente como nosotros no trabaja en cocinas». David, siempre el hijo modelo, había intentado mediar. «Sam, tío, todo el mundo pasa por una fase rebelde. Pero esto es demasiado extremo. Piensa en la familia, en nuestra reputación. ¿Qué vamos a decir a nuestros amigos?» La reputación. Siempre volvía a eso. «El vino que han elegido es perfecto», comenté, volviendo mi atención al presente. Anthony acababa de servir el Dom Perignon y observé a mi padre probarlo con la seriedad de un sommelier profesional. «Es aceptable», murmuró él, como si estuviera haciendo un favor al restaurante al no quejarse. «Aunque el precio es un poco abusivo para un champán francés básico». Básico. Un Dom Perignon de 1996 que costaba $400 la botella. Típico de Robert Morrison, convertir el lujo en algo cotidiano para mantener su superioridad imaginaria. «Bueno, Sam». Amanda se volvió hacia mí con curiosidad que parecía genuina. «David mencionó que vives en Boston. ¿En qué zona?» Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Todos sabían que me había ido de casa sin dinero y claramente asumían que vivía en algún apartamento cutre en barrios que preferían no mencionar. «En North End», respondí con sinceridad. Técnicamente era cierto. Mi ático estaba en el corazón histórico de la ciudad. «Ah», asintió Amanda educadamente, probablemente imaginando un estudio estrecho encima de una pizzería italiana. «Es pintoresco», añadió mi madre, utilizando el código de las élites de Boston para «inadecuado», pero tolerable para la gente de clase inferior. David, siempre ansioso por llenar los silencios incómodos, comenzó a hablar de las recientes inversiones de la empresa familiar. «Acabamos de cerrar un negocio increíble con una cadena de restaurantes», dijo con entusiasmo. «Papá les convenció de que vendieran por una fracción de su valor real. Estaban desesperados tras la pandemia». Mi padre sonrió con cruel satisfacción. «Los negocios son una guerra, Amanda. O aproveitas la debilidad de los demás o acabas siendo aprovechado». La filosofía de vida de los Morrison en una frase. Había crecido escuchando variaciones de este mantra durante las cenas familiares, absorbiendo el mensaje de que la compasión era debilidad y que el éxito significaba necesariamente el fracaso de otra persona. «¿Y tú, Sam?», preguntó Amanda, quizá dándose cuenta de mi silencio. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?». Antes de que pudiera responder, David se rió. «Sam siempre ha sido modesto sobre sus logros profesionales. ¿Verdad, hermano?». La condescendencia en su voz era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. David había dominado el arte de sonar comprensivo mientras clavaba el puñal. «Las cosas van bien», respondí con calma. «¿Cómo de bien?», preguntó mi padre, en su primera intervención directa en la conversación conmigo. «¿Has conseguido algún ascenso? ¿Alguna estabilidad?». La palabra «estabilidad» cargaba con décadas de juicio. Para él, la estabilidad significaba una oficina, un título corporativo y un salario predecible. Cualquier cosa fuera de este molde era inestabilidad por definición. «Tengo responsabilidades cada vez mayores», respondí diplomáticamente. Mi madre suspiró casi imperceptiblemente. «Sam, querido, tienes 32 años. La mayoría de tus antiguos compañeros de Harvard ya son socios junior en importantes bufetes. ¿No crees que es hora de considerar un camino más tradicional?» Tradicional. Código para aprobado por la familia Morrison. «Estoy contento con mis decisiones», dije con firmeza. «La felicidad no paga las facturas», replicó mi padre, «ni construye un futuro sólido. Aún tienes tiempo para corregir este desvío». Anthony apareció junto a la mesa con platos pequeños y elegantes. «Amuse Bouche por cuenta de la casa», anunció profesionalmente.
Ostras cucí con caviar o cetra y espuma de champán. Observé a mi familia examinar el plato con expresiones variadas de interés y escepticismo. Era una de mis creaciones más refinadas, desarrollada durante una estancia de 3 meses en un restaurante con estrella Michelin en Francia. «Qué delicado», comentó Amanda, genuinamente impresionada tras el primer bocado. Mi padre masticó pensativamente. Las ostras están frescas, aunque la presentación es un poco pretenciosa para un entrante gratuito. David asintió con aprobación. No está mal, aunque prefiero las ostras preparadas de forma más tradicional. Cada comentario sobre mi comida era como una puñalada sutil. No tenía ni idea de que estaban criticando años de perfeccionamiento técnico y creatividad artística. El chef aquí debe de tener mucho talento, comentó mi madre. Me imagino que será europeo. Los estadounidenses rara vez consiguen esta complejidad de sabores. Respiré hondo. En unas horas, descubrirían exactamente lo estadounidense que era el chef. Y cuando eso sucediera, bueno, digamos que sería una noche que ninguno de nosotros olvidaría jamás. La ironía era casi poética. Ahí estaban ellos, por fin apreciando mi trabajo, pero solo porque no sabían que era mío. Durante 6 años se habían negado a reconocer que yo pudiera tener talento para nada más que lo que ellos consideraban aceptable. Esa noche descubrirían que el fracasado de la familia había construido un imperio gastronómico justo delante de sus narices prejuiciosas. Y yo estaba deseando ver sus caras cuando llegara la cuenta. Llegó el primer plato principal, mi pato confitado con reducción de cerezas y puré de boniato, que me había llevado 2 años perfeccionar. Observé ansiosa mientras Anthony servía cada ración con la precisión coreográfica que yo misma le había enseñado. Por fin, algo sustancioso, murmuró mi padre, cortando la carne con movimientos calculados. Aunque la presentación es un poco demasiado artística para mi gusto. Demasiado artística. Como si la belleza fuera un defecto. Amanda probó delicadamente y sus ojos se iluminaron. David, está extraordinario. El condimento, la textura, es casi como arte. No exageres, cariño, se rió David con condescendencia. Solo es la cena. Aunque admito que está decente. Decente. Mi creación más premiada, que había aparecido en la portada de Food & Wine el mes pasado, era decente. Mi madre masticaba pensativamente, analizando cada sabor como si fuera una jueza en un concurso culinario. El pato está bien preparado, dijo finalmente, pero hay algo en la salsa que me parece un poco demasiado experimental. Prefiero las preparaciones más clásicas. Experimental. Era exactamente lo contrario, una técnica francesa tradicional que había estudiado con maestros en Lyon. Pero para Victoria Morrison, cualquier cosa que ella no reconociera inmediatamente era automáticamente sospechosa. Sam, mi padre se volvió hacia mí abruptamente, estás muy callado esta noche. ¿Problemas en el trabajo? La ironía era tan espesa que podría haberse servido como postre. Ahí estaba yo, sentado en medio de mi propio imperio culinario, siendo interrogado sobre problemas en el trabajo. Solo estoy absorbiéndolo todo, respondí con sinceridad. Espero que estés prestando atención a cómo funciona un establecimiento de verdad, continuó mi padre, gesticulando a su alrededor. Quizás eso te inspire a buscar algo más elevado en tu carrera. Elevado. Como si 3 estrellas Michelin no fueran lo suficientemente elevadas. David, siempre ansioso por dominar la conversación, comenzó a contar una historia sobre cómo había salvado un restaurante en quiebra que la empresa había adquirido. El propietario era el típico soñador artístico, dijo él, dirigiendo claramente el comentario hacia mí. Más preocupado por la expresión creativa que por los beneficios reales. Tuvimos que despedirlo y traer a gestores profesionales. Cada palabra era una puñalada calculada. David siempre sabía exactamente dónde apuntar para causar el máximo daño. Esa es la diferencia entre un hobby y un negocio, añadió mi padre, aprovechando para reforzar la lección. La pasión no paga las facturas. Amanda parecía incómoda con la creciente tensión en la mesa. «Podemos hablar de algo más ligero», sugirió ella diplomáticamente. «Claro», sonrió fríamente mi madre. «Sam, cuéntale a Amanda tus planes de futuro. Seguro que no pretendes trabajar en cocinas para siempre». La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina a punto de caer. Todos los ojos se posaron en mí, esperando que admitiera mi fracaso y suplicara ayuda a mi familia. En ese momento,
vi a Isabella pasar por la sala principal, supervisando el servicio con la elegante discreción que tanto admiraba. Ella había empezado como becaria y ahora era mi sous chef más talentosa. Al ver mi expresión tensa, hizo contacto visual y arqueó una ceja, una pregunta silenciosa sobre si necesitaba que interviniera. Negué con la cabeza casi imperceptiblemente. Todavía no. Tengo algunos proyectos en marcha, respondí vagamente. David se rió abiertamente. ¿Proyectos? Sam, tienes 32 años. Los proyectos son para los adolescentes. Los hombres adultos tienen carreras. David, susurró Amanda, claramente avergonzada por la crueldad gratuita. No, Amanda, él necesita oírlo, continuó David, con su voz adquiriendo ese tono autoritario que conocía desde la infancia. Sam siempre ha huido de la realidad. Alguien tiene que ser sincero con él. Sincero. Viniendo de un hombre que se había pasado toda la vida siguiendo un guión escrito por sus padres, sin arriesgarse nunca a tomar una decisión original. Quizás sea hora de considerar volver a casa, sugirió mi madre con falsa amabilidad. Tu antigua suite sigue disponible. Podrías reorganizarte, quizás hacer algunos cursos de actualización. Volver a casa. A los 32 años. Después de construir un imperio desde cero. Fue en ese momento cuando Anthony apareció con la carta de postres, con su timín perfecto, como siempre. ¿Puedo sugerirles nuestra especialidad de la casa?, ofreció él profesionalmente. Un soufflé de chocolate con helado de vainilla artesanal. ¿Soufflé?, frunció el ceño mi padre. No tardará una eternidad. 20 minutos, señor, respondió Anthony pacientemente. Demasiado tiempo, declaró mi padre. Tenemos compromisos esta noche. Algo más rápido. Observé cómo Anthony mantenía su compostura profesional a pesar de ser tratado de forma grosera. Este hombre había trabajado en restaurantes con estrellas Michelin en París y Roma, y estaba siendo despedido como un camarero sin experiencia. ¿Qué tal nuestro tiramisú?, sugirió Anthony. Preparado esta mañana, disponible de inmediato. Aceptable, asintió mi padre como si estuviera haciendo un favor. Mientras Anthony se alejaba, vi una expresión de incomodidad pasar rápidamente por su rostro. Mi equipo estaba viendo cómo humillaban a su chef personas que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. ¿Sabes lo que me molesta de estos sitios pretenciosos?, continuó mi padre, claramente sintiéndose cómodo para criticar libremente. El servicio siempre tiene esa actitud de superioridad. Como si estuvieran haciendo arte en lugar de servir comida. Arte. Servir comida. Como si fueran mutuamente excluyentes. Al menos el vino está bueno, ofreció David, levantando su copa. Aunque caro para lo que ofrece. Caro. Una botella de Burdeos que costaba menos de $100 al por mayor y que estaban bebiendo por 250. Un margen completamente razonable para un restaurante de esta categoría. Amanda, al darse cuenta de mi prolongado silencio, intentó incluirme en la conversación. Sam, tú debes de conocer algunos restaurantes interesantes. ¿Dónde te gusta cenar cuando no estás trabajando? Antes de que pudiera responder, David se rió. Amanda, querida, la gente que trabaja en restaurantes rara vez puede permitirse cenar en sitios como este. El insulto flotó en el aire como humo tóxico. No era solo sobre mí, era sobre toda la industria, todos los profesionales que dedicaban sus vidas al arte culinario. David tiene razón, añadió mi madre. Por eso estamos felices de poder ofrecerte esta experiencia. Sam, considéralo una pequeña muestra de lo que podrías haber tenido si hubieras tomado otras decisiones. Una muestra. De mi propio restaurante. De mi propio trabajo. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Durante 6 años había guardado rencor, ira y frustración. Había construido mi éxito motivado en parte por el deseo de demostrar que se equivocaban. Pero ahora, sentado allí, viéndoles menospreciar no solo a mí, sino todo lo que yo representaba, todo lo que mi equipo representaba. Ya no se trataba de demostrar nada. Se trataba de justicia. El tiramisú llegó en platos individuales, cada uno decorado con dibujos en caramelo que Isabella había perfeccionado. La presentación era impecable, capas perfectamente definidas, azúcar glass espolvoreado con precisión artística. Por fin, murmuró mi padre, probando una cucharada. Al menos saben hacer un postre tradicional como es debido. Como es debido. Como si fuera un logro menor preparar uno de los postres más técnicamente desafiantes de la cocina italiana. Mientras ellos comían mi creación,
Criticando casualmente cada aspecto de la experiencia que yo había orquestado, tomé una decisión. Ya no sería el hijo fracasado que aceptaba migajas de aprobación. Esa noche, los Morrison descubrirían exactamente en quién se había convertido Sam. Y cuando llegara la cuenta, cuando Anthony anunciara que la cena había sido cortesía de la casa, cuando preguntaran por qué, bueno, entonces sería cuando comenzaría la verdadera cena. Sonreí para mis adentros mientras observaba a mi padre calcular mentalmente el costo de la comida, probablemente preparándose para quejarse de los precios. En unas horas, él descubriría que estaba comiendo gratis en el restaurante de su propio hijo, al que había desheredado. La ironía sería deliciosa. Más deliciosa que cualquier plato que yo hubiera creado jamás. Mientras observaba a mi familia saborear el tiramisú, criticando casualmente su textura excesivamente cremosa, empecé a trazar el plan definitivo. Ya no sería una revelación impulsiva motivada por la ira. Sería una lección magistral sobre la humildad, cuidadosamente orquestada. Discretamente, hice contacto visual con Anthony, que supervisaba el servicio cerca de la barra. Un ligero movimiento de cabeza fue suficiente. Él entendió que era hora de poner en marcha lo que habíamos discutido anteriormente. Anthony se acercó a la mesa con impecable profesionalidad. «Espero que hayan disfrutado de la cena», dijo cordialmente. «El chef desea ofrecerles un digestivo por cuenta de la casa, nuestro coñac especial, envejecido durante 15 años». «Qué innecesario», respondió mi padre con aire de superioridad. «Pero aceptable. Siempre que sea de buena calidad». Buena calidad. Un Genesis Paradis que costaba $800 la botella. Mientras Anthony se alejaba para buscar el coñac, mi madre se volvió hacia mí con esa expresión que conocía desde niño, en parte falsa preocupación, en parte condescendencia genuina. «Sam, querido», comenzó, bajando la voz como si fuera a revelar un secreto familiar. «Tu padre y yo hemos estado hablando. Quizás sea hora de considerar opciones más prácticas para tu futuro». Opciones más prácticas. Código Morrison para renuncia a tus sueños y acepta nuestro plan para tu vida. David se inclinó hacia adelante, asumiendo su familiar papel de hermano mayor sabio. Sam, conozco a gente en el sector de las ventas corporativas. No es nada glamuroso, pero es un sector estable. Podrías empezar ganando 50,000 al año. 40,000. Menos de lo que yo pagaba al mes solo en ingredientes especiales para el restaurante. Y está el apartamento encima del garaje, añadió rápidamente mi madre. Podrías vivir allí mientras te organizas financieramente. Sería temporal, claro. Temporal. Como si fuera un adolescente problemático que necesitara supervisión parental a los 32 años. Amanda parecía genuinamente incómoda con la conversación. Quizás Sam sea feliz con sus decisiones actuales, sugirió ella diplomáticamente. La felicidad no es sostenible a largo plazo sin estabilidad financiera, declaró mi padre, como si estuviera citando una ley de la física. Sam tiene que pensar en el futuro. La jubilación, el seguro médico, las propiedades. Propiedades. Yo era propietario de uno de los inmuebles comerciales más valiosos de Boston. Anthony regresó con una bandeja con 5 copas de cristal Baccarat y la botella de Genesis Paradis. Cada copa había sido calentada a la temperatura exacta para realzar los complejos aromas del coñac. Genesis Paradis, anunció él, sirviendo cada copa con la precisión de un ritual. Notas de canela, vainilla y frutos secos, con un final persistente a roble francés. Mi padre probó primero, naturalmente. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, aprecio renuente y, finalmente, aquiescencia pegajosa. No está mal, admitió. Aunque es claramente un gasto innecesario para el restaurante. El margen de beneficio debe ser terrible con gastos como este. Margen de beneficio. Como si él entendiera algo sobre la economía de los restaurantes de alta cocina. David giró el líquido ámbar en su copa, adoptando un aire de conocedor. Está bien, pero he probado mejores. El Ritz tiene una selección superior. El Ritz. Donde servían martel cordon bleu como si fuera el colmo de la sofisticación. En ese momento, Isabella apareció junto a nuestra mesa, vestida con su impecable uniforme de sous chef. Llevaba una pequeña bandeja con lo que parecían ser tarjetas. Buenas noches, dijo con una sonrisa profesional. Soy Isabella Torres, sous chef del Meridian. El chef desea invitarles a una experiencia especial en la cocina. Mi familia intercambió miradas curiosas.
Las visitas a la cocina eran poco frecuentes y normalmente reservadas para invitados muy especiales. ¿Qué tipo de experiencia?, preguntó mi madre, con su curiosidad social superando cualquier vacilación. Una demostración privada de nuestra técnica para preparar soufflés, explicó Isabella. El chef rara vez hace esto para los invitados, pero esta noche es especial. Si estás siguiendo esta historia de giros familiares, no te pierdas el momento en que todo cambia. Suscríbete al canal para ver cómo una simple cocina puede convertirse en el escenario de la revelación más impactante. David se enderezó inmediatamente. Sería un honor, dijo él, siempre ansioso por vivir experiencias exclusivas que pudiera mencionar en futuras conversaciones sociales. Por supuesto, asintió mi padre. Siempre es interesante ver cómo trabajan los profesionales. Profesionales. Como si fuera una visita al zoológico para observar especies interesantes. Isabella repartió unas tarjetas impresas. Estos son los ingredientes y las técnicas que utilizaremos. El chef insiste en que los invitados comprendan la complejidad que hay detrás de cada creación. Observé a mi familia examinar las tarjetas, sus expresiones cambiando gradualmente. Las técnicas enumeradas no eran sencillas. Reducción de vino de Oporto envejecido 20 años, espuma de vainilla de Madagascar infusionada con cardamomo, base de chocolate belga templado a mano. Parece elaborado, comentó Amanda, genuinamente impresionada. Innecesariamente complicado, corrigió mi padre, aunque su voz tenía un tono de respeto renuente. Mientras se preparaban para seguir a Isabella a la cocina, me quedé sentado un momento más. Esta sería la fase final de mi plan. En unos minutos, estarían en mi cocina, observando a mi equipo trabajar, escuchando sobre mis creaciones desde una perspectiva completamente diferente. Anthony se acercó discretamente. Chef, todo está preparado según lo solicitado. El equipo ha sido informado. Gracias, Anthony, murmuré. ¿Y el final? Exactamente como lo planeamos, confirmó él con una sonrisa casi imperceptible. Me levanté para seguir a mi familia, pero por un momento me quedé quieto, absorbiendo la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Durante 6 años, me habían visto como un fracaso, una decepción, alguien que había desperdiciado oportunidades y potencial. En 15 minutos, descubrirían que el fracasado de la familia había construido un imperio gastronómico que ellos mismos acababan de elogiar involuntariamente. Que cada crítica que habían hecho esa noche había sido sobre algo que yo había creado con mis propias manos. Y lo más importante, descubrirían que el respeto que finalmente había mostrado, por la comida, el ambiente, el servicio, había estado dirigido al trabajo de alguien a quien habían rechazado por completo. Siguiéndolos hacia la cocina, observé a mi padre gesticular mientras le explicaba algo a Amanda sobre la importancia de reconocer la calidad cuando se ve. David estaba fotografiando todo con su teléfono, claramente planeando publicar esta experiencia exclusiva en sus redes sociales. Mi madre caminaba con esa postura erguida que indicaba que estaba catalogando mentalmente cada detalle para futuras conversaciones sociales. El prestigio de cenar en Meridian se multiplicaría por la rareza de una visita a la cocina. No tenía ni idea de que estaban a punto de entrar en mi oficina. Cuando las puertas de la cocina se abrieron ante nosotros, revelando el corazón palpitante de mi imperio, respiré hondo. Era hora de mostrar a los Morrison exactamente en quién se había convertido Sam. Y cuando llegara la cuenta final, cuando Anthony anunciara que toda la comida había sido cortesía del chef, cuando ellos preguntaran por qué, bueno, entonces sería cuando la verdadera educación de la familia Morrison finalmente comenzaría. El momento de la revelación estaba a solo unos pasos de distancia. Y esta vez, sería imposible ignorar o minimizar mi logro. Porque ahora ellos estaban literalmente dentro de ella. Las puertas dobles de la cocina se abrieron como telones de un teatro, revelando el corazón palpitante del Meridian. El ambiente estaba en plena actividad. Chefs trabajando en estaciones organizadas con precisión militar, el sonido rítmico de los cuchillos contra las tablas, el chisporroteo de las sartenes a fuego alto creando una sinfonía culinaria. Bienvenidos al corazón del Meridian, anunció Isabella con orgullo, conduciendo a mi familia a través del espacio que yo mismo había diseñado. Nuestra cocina opera con la filosofía de que cada plato es una obra de arte. Observé a mis padres absorber el ambiente, las relucientes encimeras de acero inoxidable, los hornos de última generación importados de Francia, la meticulosa organización que transformaba el caos potencial en armonía perfecta. Impresionante, murmuró mi madre, claramente sorprendida por la sofisticación. Mucho más elaborado de lo que imaginaba. Mucho más elaborado.
viniendo de alguien que consideraba inferior cualquier cosa fuera de su limitada experiencia. David lo estaba filmando todo con su teléfono, claramente emocionado por el acceso exclusivo. Amanda, mira todo este equipo. Debe haber costado una fortuna. Una fortuna en la que yo había invertido hasta el último centavo de mis ganancias. Isabella nos condujo a la estación central, donde se había preparado una mise en place perfecta para la demostración del soufflé. Nuestra técnica implica un proceso de 3 pasos que nuestro chef principal ha desarrollado a lo largo de años de experimentación. Chef principal. Las palabras flotaban en el aire como el aroma de vainilla que emanaba de la crema inglesa que se preparaba en la estación contigua. ¿Dónde está ese misterioso chef?, preguntó mi padre, mirando a su alrededor con curiosidad. Me gustaría felicitarle por la excelente cena. En ese momento, Anthony apareció a mi lado, con un delantal impecable y un gorro de chef. Chef Morrison, dijo formalmente, entregándome el uniforme, su estación está lista. El silencio que siguió fue ensordecedor. 6 pares de ojos se fijaron en mí con expresiones que iban desde la confusión total hasta la creciente comprensión. Mi madre fue la primera en procesar lo que había sucedido, llevándose la mano a la boca en señal de auténtico shock. Chef Morrison, repitió David lentamente, como si estuviera traduciendo palabras de un idioma extranjero. Me puse el delantal con movimientos deliberados, cada gesto amplificando el tenso silencio que se había apoderado de la cocina. Cuando me puse el gorro, me transformé oficialmente de Sam, el hijo fracasado, a Chef Sam Morrison, propietario y chef ejecutivo del Meridian. Me llamo Sam Morrison, dije con calma, mi voz resonando en la cocina ahora silenciosa. Soy el chef ejecutivo y único propietario de este establecimiento. Bienvenidos a mi restaurante. Amanda fue la primera en recuperar la voz. ¿Su restaurante? Cada plato que han probado esta noche, continué, dirigiéndome a mi puesto con la confianza que dan los años de práctica, cada salsa que han criticado, cada técnica que han cuestionado, todo ha sido creado por estas manos. Empecé a trabajar en la demostración del soufflé, separando los huevos con movimientos fluidos que había repetido miles de veces. El ritmo familiar del trabajo me centraba mientras me enfrentaba al momento que había anticipado durante años. El confit de pato que mi padre consideraba demasiado artístico. Batí las claras hasta que quedaron en picos perfectos. Una técnica que aprendí de un chef con 3 estrellas Michelin en Lyon. El tiramisú que mi madre consideraba experimental. Una receta desarrollada tras 6 meses estudiando con maestros pasteleros en Turín. Mi padre finalmente encontró su voz, aunque ella temblaba ligeramente. Sam. Esto es... ¿Cómo? ¿Cómo un fracasado construyó todo esto? Terminé la pregunta por él, incorporando delicadamente las claras a la base de chocolate. Trabajando 18 horas al día. Durmiendo en el suelo de esta cocina durante los primeros meses. Vendiendo mi coche para comprar el equipo básico. David todavía tenía el teléfono en la mano, pero había dejado de grabar. Pero, dijiste que trabajabas con comida. Nunca mencionaste que era dueño de uno de los restaurantes más exclusivos de Boston, interrumpió Isabella, asumiendo el papel que habíamos ensayado. El chef Morrison prefiere que su trabajo hable por sí mismo. Metí el soufflé en el horno con precisión cronometrada. Hace 6 años, me dijeron que la gente como nosotros no trabaja en cocinas. Que estaba desperdiciando mi vida, mi educación, mi linaje familiar. Mi madre se había puesto visiblemente pálida. Sam, si lo hubiéramos sabido. Si hubierais sabido que, mi voz adquirió un tono más agudo. ¿Qué tendría éxito? ¿Qué construiría algo valioso? Su aprobación siempre dependió de mis resultados, nunca de mi pasión. Anthony apareció discretamente a mi lado. Chef, los números de hoy. El movimiento ha sido excepcional, como siempre. Él me entregó una carpeta que yo había pedido que prepararan, un resumen de las cifras financieras del restaurante. No por vanagloria, sino para completar el panorama. Ingresos medios mensuales, $350,000, leí en voz alta. Margen de beneficio neto, 42%. Lista de espera actual, 8 meses. Valoración estimada del negocio, $4,2 millones. Cada cifra caía como una bomba en el silencio de la cocina. David, siempre centrado en los aspectos financieros, fue el primero en asimilarlo por completo. ¿4,2 millones? Sam, eso es más de lo que ha ganado nuestra empresa familiar en los últimos 2 años, añadí secamente.
Y lo he construido partiendo de $15,000 de mis ahorros personales y un sueño que vosotros considerabais infantil. Mi padre se apoyó pesadamente contra una encimera, claramente afectado por el peso de la revelación. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque quería que me vierais primero, respondí con sinceridad. Quería experimentar cómo sería ser tratado como el Sam que habéis elegido ver. El fracasado. El decepcionante. El hijo que desperdició oportunidades. Sonó el temporizador del horno, un sonido que cortó la tensión como un cuchillo afilado. Saqué el soufflé, dorado, alto y orgulloso, una metáfora culinaria de mi propio viaje. Cada crítica que han hecho esta noche, dije, colocando el soufflé en la encimera central, cada comentario sobre la presentación pretenciosa, los precios abusivos, el servicio arrogante, estaban criticando mi trabajo, mi equipo, mi visión. Isabella se acercó con platos pequeños y elegantes. El chef Morrison ha revolucionado la escena gastronómica de Boston, dijo ella, sirviendo porciones del soufflé a cada miembro de la familia. Fody Wine lo ha considerado uno de los 5 chefs más innovadores del país menores de 35 años. Menores de 35 años. La edad que siempre se había considerado una limitación en mi familia ahora se convertía en un logro excepcional. Amanda, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. David, su voz era un susurro. Tú me dijiste que tu hermano era que él estaba luchando, terminó David, su arrogancia anterior completamente evaporada. Dije que estaba luchando por mantenerse a flote. Y lo estaba haciendo, admití, observándolos probar mi creación más técnica. Luchando por construir algo extraordinario desde la nada. Luchando por demostrar que la pasión y la competencia pueden coexistir. Luchando por convertirme en alguien a quien finalmente respetarían. Mi madre había comenzado a llorar en silencio. Sam, nosotros, cometimos un terrible error. Tomaron una decisión, la corregí con amabilidad. Eligieron sus prejuicios sobre mi realidad. Eligieron sus expectativas sobre mis sueños. Eligieron la imagen que querían proyectar sobre la persona que realmente soy. El soufflé estaba perfecto, ligero, aireado, con un sabor complejo que se desplegaba en el paladar. Exactamente como mi venganza, aparentemente simple en la superficie, pero con capas de complejidad que solo se revelaban por completo al final. Anthony apareció de nuevo, esta vez con la cuenta final de la noche. La cuenta de hoy, anunció, ha sido pagada íntegramente por la casa. Cortesía del chef Morrison. $687 en comida y bebida que ellos habían consumido mientras me trataban como a un fracasado financiero que apenas podía pagar su propia comida. Ahora, dije, quitándome el delantal y colgándolo en el gancho designado, tienen una decisión que tomar. Pueden irse de aquí viéndome como el hijo que decepcionó a la familia, o pueden conocerme por fin como el hombre en el que me he convertido. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades, de reconciliación, de entendimiento, de un futuro familiar completamente reconfigurado. Pero primero, había una última revelación que haría que esta noche fuera verdaderamente inolvidable. La última revelación llegó cuando Anthony regresó con un sobresellado. Chef Morrison, dijo formalmente, esto llegó para usted esta mañana. Abrí el sobre frente a mi atónita familia. Era una carta oficial de la Fundación James Beard, comunicándome mi nominación como Chef Revelación del Año, el mayor honor culinario del país. Enhorabuena, chef, sonrió Isabella. La ceremonia será la semana que viene en Nueva York. Mi padre, que había pasado los últimos 15 minutos en silencio absoluto, finalmente habló. Sam, hemos cometido un error imperdonable. No cometisteis ningún error, respondí con calma. Tomasteis una decisión basada en prejuicios. La diferencia es que los errores son accidentales. David, con los ojos llorosos, se acercó. Hermano, he pasado 6 años diciéndole a todo el mundo que habías fracasado. ¿Cómo podemos arreglar esto? Empezando a verme como realmente soy, respondí. No como una extensión de sus expectativas. Mi madre había llorado en silencio durante toda la revelación. Sam, por favor, danos una oportunidad de conocer al hombre extraordinario en el que te has convertido. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo fundamental. Mi venganza no consistía en humillarlos. Se trataba de liberarlos de sus propios prejuicios y liberarme a mí mismo de la necesidad de su aprobación. Podéis empezar por venir a la ceremonia de los premios James Beard, les ofrecí.
no como padres avergonzados que intentan redimirse, sino como una familia genuinamente interesada en celebrar los logros basados en la pasión. Amanda, que había escuchado en silencio, finalmente habló. David, ¿te das cuenta de que tu hermano tiene más éxito que cualquiera de nosotros? Y lo ha conseguido solo, sin conexiones familiares. La transformación era evidente. David, que siempre se había enorgullecido de ser el hijo modelo, ahora me miraba con respeto genuino. Mis padres, que habían construido identidades basadas en controlar las narrativas familiares, se enfrentaban a la realidad de que habían perdido por completo el control. Hay una mesa reservada permanentemente para la familia Morrison, anunció Anthony. El chef Morrison siempre ha esperado que algún día vinieran a conocer su trabajo. Siempre lo había esperado. Incluso después de 6 años de silencio, yo había mantenido la esperanza. Isabella se acercó con un último regalo, una copia del artículo de Food y Wine en el que se destacaba mi historia. Quizás quieran leer sobre el viaje completo, sugirió ella amablemente. Observé a mi familia hojear las páginas, ver fotografías de platos que habían criticado sin saberlo, leer sobre técnicas que habían calificado de pretenciosas, descubrir la historia completa de superación que había tenido lugar justo delante de sus narices. Sam, dijo mi padre con voz entrecortada, ¿puedo darte un abrazo? Como padre de un chef extraordinario. Lo abracé, sintiendo cómo se disipaban décadas de tensión. Papá, murmuré, puedes abrazarme como padre de un hijo que ha elegido su propio camino y ha triunfado. Al salir de la cocina, mi familia transformada caminaba de forma diferente. David no gesticulaba con arrogancia. Mi madre no lo evaluaba todo con mirada crítica. Mi padre no buscaba defectos que criticar. Habían aprendido que el verdadero éxito no viene de seguir los guiones familiares, sino de tener el valor de escribir tu propia historia. 3 meses después, estaban en primera fila cuando recibí el premio James Beard. Mi madre lloró cuando mencioné en mi discurso que la verdadera familia celebra la pasión, no solo los resultados. Meridian tiene ahora 2 años de lista de espera. Acabo de firmar el contrato para mi segundo restaurante. Mi libro de recetas se ha convertido en un éxito de ventas a nivel nacional. Pero la verdadera victoria fue reconciliarme con mi familia, no en sus términos, sino construyendo una nueva dinámica basada en el respeto mutuo. Si esta historia de superación y reconciliación te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias inspiradoras de personas que han convertido el rechazo en una revolución. A veces, la mayor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño, sino convertirte en alguien tan extraordinario que no les queda más remedio que reconocer tu grandeza. Y recordad, cuando alguien intente menospreciar vuestros sueños, seguid cocinando. El sabor del éxito siempre es mejor cuando se sazona con determinación.